Hoy en Memorias de Pez os hablaremos de una de las civilizaciones más importantes y desarrolladas de la América precolombina, un pueblo de origen quechua cuya organización y administración se convirtió en el estado más importante antes de la colonización del continente. Hoy en Memorias de Pez hablamos sobre el Imperio Incaico, o como muchos lo conoceréis, el Imperio Inca. Para ello tenemos que irnos a la región de los Andes peruanos. Parece ser que alrededor del 900 después de Cristo se produjo la decadencia de distintos reinos en la zona central de los Andes, los estados Huari y Tiahuanaco. Este periodo duraría aproximadamente hasta el año 1200 y sería a partir de ese momento cuando se comenzaría a crear una cierta estabilidad tanto a nivel climatológico, al parecer hubo épocas de grandes carestías, como a nivel sociopolítico, ya que durante ese periodo las diversas poblaciones estuvieron en pie de guerra. Aproximadamente a partir del 1200 empezaron a desarrollarse las primeras culturas en el norte del actual Perú. Es entonces en esta época cuando empiezan los primeros indicios del nacimiento de núcleos poblacionales, pequeñas aldeas que configuran los primeros antecedentes del urbanismo andino. Según los restos arqueológicos, los inicios del Imperio Inca debemos situarlos en el año 1200, aunque al principio solo se estableció un pequeño dominio del Cuzco. De hecho, no se conoce apenas nada de los monarcas que estuvieron gobernando por allí. Este periodo queda envuelto en un halo mitológico donde lo único que podemos tener claro es que fue una etapa en la que Cuzco consiguió ir doblegando mediante el esfuerzo militar a los pueblos colindantes para formar un sistema económico que le permitiera expandirse más y más por América del Sur. Este periodo histórico fue plasmado en mitos andinos de diferentes maneras. Existen dos leyendas importantes al respecto. La primera leyenda cuenta que 4 hermanos, Ayar Manco, Ayar Cachi, Ayaruca y Ayarucho, acompañados de sus 4 esposas, salieron de Pacaritambo con la misión de fundar la capital del futuro imperio. Los hermanos Ayar tomaron rumbo al norte, pero en el camino Ayarucho, que era el mayor, fue encerrado en una cueva tras la discusión por sus otros hermanos, quienes huyeron temerosos al producirse un terrible cataclismo que estremeció los Andes. En eso, supuestamente se presentó volando por los aires Ayarucho, quien los tranquilizó y les dijo que era enviado por su padre el Sol para guiarlos. Él se posó en el cerro Guanacaure y se convirtió en piedra. Lo mismo le sucedió a Ayar Cachi y a Ayaruca, que quisieron llegar al lugar donde su hermano se había convertido en piedra. Entonces Ayar Manco, en compañía de su esposa y la de sus hermanos, pudo tomar posesión del lugar y fundar Cuzco. En la segunda leyenda recopilada y narrada por Inca Garcilaso de la Vega, que no es el Garcilaso conocido, el Sol, divinidad principal de los incas, creó unas islas en el lago Titicaca, Manco Cápac y Mama Oclo. Estas islas también eran divinidades. Y bueno, también eran hermanos y parejas, y el Sol les ordenó que marcharan rumbo al norte y que en todos los lugares donde tuvieran que pernoctar trataran de hundir en el suelo un bastón de oro. De esta forma el bastón se hundió en el cerro de Guanacaure. Entonces comprendieron que ese era el lugar designado por su padre el Sol para fundar la ciudad de Cuzco. Una vez fundada y consolidada la ciudad, comenzó la expansión incaica. Es importante comentar aquí que el territorio abarcado por los incas se denominaba Tahuanantisuyo, en lengua quechua. Esta expansión se debió a la combinación estratégica del establecimiento de relaciones de parentesco y enfrentamiento bélico. En la primera expansión se inició la conquista de las zonas cercanas. Esta primera fase culmina con el enfrentamiento entre los incas y los chancas, aguerridos habitantes del norte de Cuzco. Es en este periodo en el cual se consolida la élite incaica, que se organiza en 2 sectores: Anán, grupo vinculado con acciones militares, y Urin, que son los que se dedicaban a las funciones religiosas. La segunda expansión corresponde a la Gran Expansión Inca y se extendió a lo largo del siglo XV. El imperio inca se impuso sobre los chancas, los lupacas, los collas, los huancas, los chimú y los chinchas. Y bueno, unos cuantos más, pero así nos podemos tirar todo el día con el nombre de estos pueblos. Aprovechando la experiencia y los logros de estos pueblos que los precedieron, controlaron los recursos y la población conquistada a través de centros administrativos, conectados por una red vial y un efectivo sistema contable. Respetaron el idioma, religión y costumbres de los señoríos andinos incorporados e incluso les permitieron conservar cierto grado de autonomía. Respecto a los monarcas, entre el 1438 y el 1471 es cuando conocemos a Pachacútec, el primer monarca, vamos a decir un monarca claro, tal y como nos lo imaginamos, que podemos decir que poseyó un gran imperio, además de dividirlo administrativamente para hacer más fácil el gobierno.
También se dice que fue el que partió el imperio en 4, pero parece que antes de su gobierno esta práctica ya se daba. En 1471 accedía al trono Tupac Yupanqui, un emperador que consiguió grandes aportes militares ampliando el imperio hacia el sur y colocando la frontera del imperio en el río Maule, en el actual Chile. De igual modo, sometió a una de las culturas más antiguas de América del Sur, los chimús, además de someter a otras tribus pertenecientes al altiplano de Argentina. El norte también sufrió el avance de las tropas incas, llegando hasta la ciudad de Quito. El reinado de dicho monarca acababa en el año 1493. Por último tenemos a Huayna Cápac, al cual se le considera el último soberano del incanato. Durante su gobierno continuó la política de su padre en cuanto a la organización y el fortalecimiento del Estado. Para conservar los territorios conquistados tuvo que sofocar de forma sangrienta continuas sublevaciones. Derrotó a los chachapoyas, sí, se llamaban así, y anexionó la región del Golfo de Guayaquil, llegando hasta el río Ancasmayo en Colombia. En Quito, Huayna Cápac enfermó gravemente y falleció en 1525. Después de su muerte, el imperio fue dividido en dos, repartido a sus dos hijos, Huáscar y Atahualpa. Al primero, por ser el primogénito, se le dio el Tahuantinsuyo y al segundo el reino de Quito. Esta división fue fatal para el imperio, ya que entre los dos hermanos surgió una enemistad, originada por la posesión de la provincia de Cañari. En 1530 Atahualpa se sublevó contra su hermano, el Sapa Inca Huáscar, creyéndose con más derecho para gobernar Tahuantinsuyo. Para esto contó con el apoyo de los nobles y militares de Tumibamba y Quito. Al estallar la guerra, Huáscar envió tropas al mando del general Atoc y de Huancahauqui, pero ambos fueron derrotados y decapitados. Entonces Atahualpa avanzó hasta Huamachuco, y desde ahí envió a sus generales a la campaña final, la toma de Cuzco. Ante la emergencia, Huáscar asumió el mando de sus tropas y logró algunas victorias, pero fue derrotado y capturado en la batalla de Chontacaxas. Después, los atahualpistas tomaron Cuzco y masacraron a los partidarios de Huáscar. Huáscar tuvo un terrible final, fue humillado, torturado en Cuzco y degollado en Andamarca. Eso sí, Atahualpa no pudo disfrutar mucho de su triunfo, ya que poco después, en 1532, los soldados españoles, capitaneados por Francisco Pizarro, apresaron al soberano. Se dice que Atahualpa le ofreció una habitación llena de oro y otras 2 de plata a cambio de su libertad, aunque este hecho no está probado históricamente. Independientemente de esto, en 1533 Francisco Pizarro ejecutó a Atahualpa mediante el garrote vil, lo que supuso el fin del imperio inca, un imperio que llegó a extenderse en el territorio de los actuales Ecuador, Perú, Bolivia, Chile e incluso parte de Argentina. Cabe resaltar ciertos aspectos del imperio inca. En primer lugar, los incas eran hablantes del quechua clásico, una lengua que convivía en este imperio con los idiomas aymara, mochica o puquina. Los incas no conocían la escritura, así que era imposible representar los sonidos originales de aquellos tiempos. En cuanto a la organización política, estos se organizaban bajo una monarquía teocrática y absolutista, cuyo gobernante era, como se ha mencionado anteriormente, el Sapa Inca. Un tío que administraba la justicia y que se le trasladaba a hombros allá donde fuera por sus súbditos para atender distintas disputas. Su economía estaba basada principalmente en la agricultura y pesca, así como el comercio con otras civilizaciones. La sociedad inca estaba dividida, como muchas otras, en clases. El primer estrato era la nobleza, y estaba formada por el inca regente con la coya o emperatriz y también el auqui o heredero. Además, también les asistía una aristocracia de sangre, los familiares, o de mérito guerrero. Por otra parte, la plebe estaba formada por 3 niveles. En el primero están los atunrunas, que eran la masa del pueblo campesino y mano de obra de las infraestructuras incaicas. En el segundo, los mitimais, que eran pobladores que, habiendo asimilado la cultura quechua, eran enviados a otras regiones para servir de colonos. Y por último estaban los siervos, que estaban al servicio de los grandes señores. Una cosa a destacar de los incas es que eran grandes constructores de caminos. Un ejemplo de estos es el Camino Real, de 5.200 kilómetros de longitud, que era el eje de una red de caminos enorme que recorrían el imperio y confluían en Cuzco. Estos caminos muchas veces eran recorridos por los conocidos como chasquis, unos mensajeros corredores que se pasaban los paquetes haciendo relevos en puestos ubicados a 1,5 kilómetros de distancia. Vamos, que en vez de petróleo, el emperador se cobraba el pescado fresco en sudor de súbdito. En cuanto a su cultura, dejaron un importante legado arquitectónico, cerámico y escultórico, aunque mucho fue derruido tras la conquista.
tenían una religión politeísta, aunque sin duda era el dios Sol a quien más le profesaban. Y bueno, esto es todo por hoy. Espero que la gente de Perú no se enfade por cómo he pronunciado alguna de las palabras. Y nada, espero también que os haya gustado el vídeo. Si es así, podéis darle like, suscribiros al canal y si os gusta la economía, también podéis seguirme en Memorias de Tiburón, mi otro canal hermano. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.